Hola, muy buenas, bienvenidos a este vídeo de desarrolloweb.com en el cual vamos a continuar con nuestro manual de jQuery. Vamos a ver, en este caso, los eventos en jQuery comenzando por la definición de eventos, o sea, la introducción más básica a los eventos en jQuery sería cómo comenzar definiendo eventos en la página. Ya sabéis lo que son eventos, que son acciones que realiza el usuario y nosotros podemos asignar código, jQuery, JavaScript o lo que sea, como respuestas a esas acciones del usuario. Muy bien, aquí tenéis unos artículos de desarrollo web donde están tratados el tema de los eventos. Y os recuerdo que además en el manual de jQuery de desarrolloweb.com tenemos varios videotutoriales que tratan sobre temas previos que debéis conocer a este. O sea que tanto sea en texto como en los videotutoriales os recomiendo examinar y comprobar las referencias de desarrollo web. Entonces aquí tenemos una página web básica en la cual hemos incluido el script jQuery. Esa ruta estaba mal, la he cambiado ahora, cobro un punto barra jQuery, porque yo estoy trabajando ahí en el directorio de eventos y el script jQuery lo tengo aquí en esta ruta que está en el directorio padre. De acuerdo, entonces una vez ya tenemos el script jQuery incluido dentro de nuestro código HTML, ya podemos hacer acciones con jQuery en la página web. Y entonces ahora voy a crear una etiqueta h1 en la que le voy a colocar pues nada más un texto, y esa etiqueta h1 lo vamos a utilizar para definir eventos sobre ese titular con jQuery. Muy bien, entonces ahora vamos aquí a colocar ya un script JavaScript. Entonces podemos colocar aquí un lenguaje es igual a JavaScript para indicar que estamos escribiendo código JavaScript. Pues ese atributo language en realidad no hace falta, no estamos obligados a colocarlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, se puede colocar para especificar que se está escribiendo con el código JavaScript, código en el cliente JavaScript. Entonces, ahora sí, ya dentro de ese script voy a colocar aquí el código jQuery necesario para poder empezar a escribir código que modifique el DOM de la página. Esto lo hemos explicado ya en otros vídeos anteriores de jQuery. Y entonces lo estáis viendo ahí, document.ready, sirve para especificar código a ejecutar cuando la página esté lista para recibir acciones. Y es importante siempre todo el código jQuery colocarlo dentro de este document.ready. Luego veremos, o luego os podéis dar cuenta, que el mismo document.ready que estamos haciendo ahora en realidad es la definición de un evento para cuando la página esté lista. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a aprender sobre eventos ahora también se aplica sobre este document.ready, aunque no lo hayamos explicado con anterioridad. Ya estábamos trabajando con eventos dentro de jQuery. Y ahora lo que voy a definir es un evento sobre los elementos h1. Este evento va a ser un evento click. Entonces lo que estáis viendo es que yo con dólar, comillas, entre paréntesis, entre comillas, h1, estoy seleccionando los elementos h1 de la página y con punto click estoy ejecutando un método sobre esos elementos, y ese punto click sirve para especificar una función que se ejecute cuando sobre esos elementos h1 se produzca un evento click. Entonces estáis viendo que aquí debería poner todas las sentencias a ejecutar cuando el usuario haga clic sobre el elemento h1. Esto lo veremos repetidas veces, o sea que espero que lo podamos ir entendiendo poquito a poco. Pero bueno, entonces ahora aquí dentro de esa función que paso como parámetro al método click, voy a colocar ese código JavaScript que yo quiero poner para que se ejecute cuando se haga clic. Y pues bueno, coloco simplemente una llamada a un método del h1 CSS para cambiar las etiquetas, perdón, los atributos CSS de los elementos h1. Entonces con $h1 consigo seleccionar todos los elementos h1 y con .css cambio los atributos CSS y luego que le estoy pasando color red. Dos parámetros. Color significa para cambiar el atributo CSS color y red es para cambiar el color de ese título. Entonces lo veis que al darle a un clic en probando eventos, ahí en el titular h1, se cambia el color a rojo de esos elementos h1.
Bueno, ahora quiero hacer otra prueba con otro evento. Y ahora, además, quiero mostraros cómo si tengo varios elementos H1 con el código anterior, qué es lo que pasaría. ¿Vale? Guardo esto y si ahora hago clic en un H1, lo que pasa es que todos los H1s de la página se me convierte en rojo. Eso es porque esta sentencia que estoy señalando ahora quiere decir que todos los elementos H1 de la página se conviertan en color rojo. O sea, cambien sus estilos a color rojo cuando se produce un clic. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es porque estoy haciéndolo de esta manera, pero si queréis solo convertir un elemento H1 a rojo, el que se ha hecho clic, también se podría hacer. Luego veremos cómo. Pero bueno, continuamos aplicando otro evento a ese elemento H1 que ahora en este caso va a ser un mouse over. Este mouse over significa que es cuando el usuario se mete, entra con el ratón dentro de, en este caso, la etiqueta H1. Y ahora lo estáis viendo que dentro de mouse over también le indico una función y dentro de esa función coloco el código a ejecutar cuando el usuario entre con el ratón dentro de los elementos H1. ¿Y qué voy a hacer? Pues simplemente, pues con el mismo atributo de antes, el atributo CSS, voy a cambiar también los atributos CSS. Con el método CSS cambio los atributos CSS de los H1 y en este caso, pues simplemente por probar, estoy cambiando el font size, el atributo font size y aplicándole un 10pt para cambiar esa fuente de los atributos, perdona, de los elementos H1 de la página. Así que estamos viendo que al entrar con el ratón dentro del H1 va a cambiar la fuente. Vamos a probar ese mouse over, ese evento mouse over y ya lo tenéis que ha funcionado. Lo actualizo y entro en el H1 y cambia el tamaño de la fuente. Este efecto no me gusta demasiado porque el font size hace un efecto demasiado radical. Vamos a probar un font weight, que simplemente es para cambiar la grosura. Antes era bold, el H1 por defecto es bold y ahora lo que voy a poner es normal cuando entramos con el ratón y lo estáis viendo cómo se cambia. Podéis hacer cualquier tipo de efecto con jQuery como respuesta a las acciones del usuario. Esto lo hemos visto en este primer vídeo sobre los eventos en jQuery y ahora vamos a continuar con el siguiente vídeo en el cual veremos una introducción a lo que es el objeto jQuery. Muchas gracias por vuestra atención y hasta ahora mismo.